Hoy estamos inmersos en una sociedad bien compleja, lo cual no es distinto a lo que se vivía en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, en el que nos habla el Antiguo Testamento. Estamos hablando hoy de Baruc, un profeta de los profetas menores que ha tenido Dios, que ha sido usado de una manera también especial para Dios. Él viene a contarnos, Baruc, y viene a decirnos de que él ha luchado también por su pueblo. Este profeta estuvo en las mismas condiciones que estuvo Jeremías. Tenía cierta capacidad él con la gente que lo rodeaba, porque este profeta era, aparentemente en la palabra, en la Biblia dice que era uno de los profetas que tenía una posición social buena entre todos los reyes, entre toda la gente, entre todos los que estaban alrededor de él. Tenía una posición que le daba lugar para poder llegar a esta gente, que pocos tuvieron esa capacidad de hacerlo, porque los reyes empezaban a matarlos, empezaban a torturarlos, empezaban a ponerles un sinfín de cosas. Entonces, el Señor usa a quien quiere, lo he dicho varias veces, usa a quien quiere, y en este caso lo usó a Baruc. Baruc, este profeta, tenía algo particular. Se ligó a Jeremías, pero fue porque Dios lo permitió. Jeremías sufrió mucho en su tiempo debido al amor que le tenía a su país, a su ciudad. Entonces, hablo de Jeremías porque Jeremías está ligado a Baruc, porque Baruc escribía lo que Jeremías le dictaba. O sea, no está aparte, está junto. Yo quiero que sepan hoy de lo que este profeta hacía también, porque hoy, como sabemos, muchos hermanos, muchos predicadores son usados por el Señor y a veces no sabemos de dónde vienen o quiénes son, y en este caso muchos no sabemos lo que en la palabra nos habla. Y entonces hoy el Señor quiso hablarles de Baruc. Quiso que el Señor que hoy conociera un poquito de este personaje, de este profeta, y es lo que yo estoy hablando hoy. Este profeta tenía algo particular, era muy obediente también, y él escribía todos los dictados que hacía Jeremías. En el rollo de este testamento, que muchos lo llaman el libro enrollado, el rollo quemado, cuando Jeremías lo presentó, este rollo fue presentado a través de Baruc. Este rollo contenía los dictámenes que Dios había decretado para este pueblo, para Babilonia, para Israel, para Judá, si no lo saben. Este rollo era escrito en un material, antes se usaba el papiro. El papiro era un material que usaban la gente, los escribas, y por ende Baruc era un escriba, aparentemente dice era descendiente de los escribas, y escribía todo lo que había que colocar y presentarlo al rey de parte de Dios a través de Jeremías. O sea, era como su secretario, en pocas palabras, era el secretario de Jeremías. Entonces era escrito en un papiro, era sacado de una planta acuática. Este material lo preparaban y lo escribían, era muy costoso escribir ahí. Entonces él se dedicaba horas y horas y horas a escribir todo lo que Jeremías le iba contando. ¿Para qué? Para dictar todo lo que iba a suceder en Babilonia y todo lo que iba a suceder alrededor de estos lugares. Entonces él lo que hacía era hacer las veces de Jeremías, pero al llegar a las manos del rey, todas estas cosas que dictaba Dios, como era la destrucción de este pueblo que era muy rebelde, que había entrado en rebeldía y que había profanado su templo, porque había destruido el templo de Judá, una de las ciudades sagradas de Dios. Entonces ellos deciden escribir a raíz de todo eso que pasó, lo que le deparaba a toda esta gente que no oía a Dios. Entonces él iba
como un predicador, hablemoslo así. Él iba y anunciaba a cada rey, a cada lugar, a cada mandatario, para que sepan lo que Dios le iba a dictar. Y entonces, como ustedes saben, que si nosotros nos rebelamos contra la autoridad, contra un rey, nos rebelamos contra el presidente, contra las autoridades mayores, ¿qué nos hacen? Nos meten preso, ¿no? Aún si estamos en una dictadura, nos meten preso. Y pues, bendito sea el Señor si nos meten preso algún día, si nos matan, si morimos por causa de Dios, pues vamos a tener que hacerlo. Porque yo le digo, yo no siento temor de lo que pueda pasarme, porque yo vivo en Cristo. Y si venimos acá a anunciar a Cristo por todas esas maldades y toda esa falta de amor al prójimo, porque todas estas cosas son falta de amor al prójimo, es por el odio, la venganza, todas esas cicatrices que creen ellos que han sido de antepasados, pues así sucedió en los tiempos de antes. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Porque de estos tiempos antiguos a los tiempos de hoy no hay nada distinto. ¿Por qué? Les voy a leer un poquito. Dice en Baruch 1. Por eso han caído sobre nosotros tantas calamidades, así como también la maldición que el Señor profirió por medio de Moisés. Aquí está hablando de Moisés, su servidor. El día en que hizo salir a nuestros padres de Egipto, dice, para darnos una tierra de maná, leche y miel. Imagínense lo que nos preparaba el Señor cuando nos sacó de Egipto. ¿Qué preparaba para nosotros? Preparaba lo mejor, dice, el maná de leche y miel. Ustedes saben que la leche y la miel es una cosa muy exquisita si la mezclamos. Además de eso nos alimenta, además de eso la miel que nos nutre, ¿cierto? ¿No ve? Físicamente y espiritualmente hablándolo, tenían cualidades específicas cuando él hablaba de maná, leche y miel. Esto es lo que nos sucede en el día de hoy. Nosotros, dice en Baruch 1:21, no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, conforme a todas las palabras de los profetas que Él envió. Ya eso dice, cada uno se dejó llevar por los caprichos de su corazón, un corazón perverso, sirviendo a otros dioses y haciendo el mal a los ojos del Señor nuestro Dios. Y esto lo dice la palabra, dice que sirviendo a otros dioses. Nosotros, ¿a qué le llamamos dioses? ¿Ustedes entienden si yo le digo dioses, a qué se refiere uno? Algunos de los jóvenes, a ver, que son muy inteligentes, cuando yo digo estamos sirviendo a otros dioses, ¿a qué dioses ustedes creen que yo me refiero o que se refiere el Señor cuando uno dice otros dioses? ¿Saben? ¿O no? ¿O más o menos? ¿Ah? A ver, alguien, un tipango por ahí, uno que sea fortachón y se atreva a decir, yo le voy a dar un premio después. A ver, alguien. ¿A qué se refiere cuando dice que servimos a otros dioses? A ver, aquí, ¿qué dice? ¿Ah? Sí. Pero no es, o sea, considerar sagrado algo es considerar sagrado es a Dios, a Jesucristo, a los santos, a la Madre. Pero aquí cuando hablamos de servir a otros dioses, se refiere a otras cosas que nos atan en este mundo, por decir, la carne, la pornografía, ese es un dios que se hacen los jóvenes, ellos saben de qué estoy hablando. La pornografía, la masturbación, esos son dioses, ¿ya? Son dioses que el hombre crea, como en Egipto creó un montón de dioses que Dios hizo beber de su propia medicina al faraón con las 10 plagas, las moscas, las ranas y en fin, todo eso es ese castigo que vino sobre Israel. Entonces, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, por ende vamos a recibir ¿qué? Va a venir cosa mala, pues porque estamos ligados al pecado, el adulterio, la fornicación.
Todas esas cosas son ídolos que nosotros tenemos y nos hacen muchas veces depender de eso y nos olvidamos de las cosas sagradas de Dios. Como dijo él, las cosas sagradas son de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al pecado, estamos yéndonos en contra de Dios. Porque es Satanás quien está despierto, esperando para que nosotros demos un mal paso. ¿Y qué sucede? Para que nos pongamos tristes, para que nuestro corazón quede abatido y no tengamos fuerza después de pedirle a Él. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido pecadores y eso es lo que quiere Satanás, que no nos sintamos dignos. Pues yo les digo ahora, si usted ha caído en pecado hoy, si usted cayó en pecado hoy y usted cree que es indigno, puede que sea indigno, pero si usted se arrepiente ante Dios, se confiesa, porque en esta palabra Baruch, en una de las partes, habla de perdonar, habla del perdón y que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que decir todo lo malo que hemos hecho y no tiene mérito, pues decir yo me arrodillo, Señor, perdóname porque yo pequé, hice esto y esto. Feliz y contento, pues. El perdón de los pecados significa la humillación que yo voy a hacer frente a otro hombre para descargarme toda esa inmundicia que he cometido, pues. Entonces no tiene mérito, todo el mundo es salvo. Entonces, ¿qué pasa si no nos confesamos y no hacemos esta reconciliación con Dios? Nos morimos. ¿Y dónde vamos a ir a parar? A un lugar donde Dios nos va a esperar para juzgarnos y en el tiempo que sea necesario. Si hoy es un día, el día, ¿cuántas horas tiene? 24, ¿no? ¿Saben cuánto, un día, sabe cuánto significa allá, en el otro lado? Aproximadamente 1000 años. ¿Se imagina usted esperando por decir, si ustedes cometieron un pecado hoy y ¡pum!, se fueron a la presencia de Dios y cometieron un pecado medio grave? ¿Cuántos años van a esperar ustedes para ser juzgados allá esperando? Imagínense un día, 20 días, 30 días, estamos hablando de 1000 años. 1000 años por día. ¿Qué harían ustedes? ¿Esperar esa condena? ¿Lo harían? Es muy complicado. Entonces, hoy es el tiempo en que ustedes pueden reconciliarse con Dios para que ese pecado no dure tanto y el Señor lo pueda perdonar. Entonces, allá el tiempo es más lento que acá. Es eterno. Y pasan, y como es Dios, Dios tiene su tiempo y lo hace en su tiempo. Entonces yo les hablo a los jóvenes ahora. Esos pecados son dioses que lo llevan ¿a qué? A contaminar su alma, a contaminar su espíritu. Entonces yo les hablo claro, y era por esto que Baruch y Jeremías clamaban y lloraban. Mire, nunca se hizo bajo el cielo nada semejante, dice. Escuchen bien. Nunca se hizo bajo el cielo, acá quiere decir, nada semejante a lo que él hizo en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Escuchen bien, a tal punto que llegamos a comer, dice, uno la carne de su hijo y otro la carne de su hija. ¿Qué quiere decir esto? ¿Entendieron lo que estoy hablando? Cuando digo carne, ¿a qué se refiere? Se refiere a nuestra humanidad, a esta carne. Dice que uno llegaron a comer la carne de su hijo y otro la carne de su hija. Fíjense que yo les decía que en esos tiempos antiguos no es distinto al tiempo de ahora. Esto, cuando habla de comer la carne de su hijo y de su hija, habla de incesto. Esto es un pecado terrible. Eso lo lleva al infierno a la persona directamente, sin excusa. El incesto, padre con hijo, hija con padre, hijo con madre, y es lo que se quiere aprobar acá. Eso es lo que quieren. ¿Quieren eso ustedes para su familia? Eso es lo que quiere aprobar estas autoridades ahora. No es distinto a lo que se vivía antes. No es distinto. Está más camufladito ahora.
pero es lo mismo, el pecado es el mismo y más todavía con más libertad. ¿Por qué? Porque están dándole vía libre con leyes todavía. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy, el pecado de la homosexualidad, lesbianismo, sin juzgar. Yo estoy diciendo el pecado, porque la homosexualidad es un pecado, es un espíritu de Satanás que domina la carne débil y toma esa alma de esa persona para que cometa ese pecado involuntariamente. Igual en la mujer, igual en los padres cuando abusan y violan a sus pequeños, pequeñas, las mamás cuando están con la familia. Entonces es muy grave hablar de este pecado. Yo quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque debemos tomar conciencia para también denunciar el pecado, porque este pecado tenemos que denunciarlo, si no estamos haciendo que estamos pecando por pecado de omisión. Entonces Dios también dice aquí que denunciemos el pecado, lo que esté mal. Dice el Señor, justo de lo que estoy hablando, de denunciar. No saben, en Corintios 6:2, no saben que un día nosotros los santos, dice allá, juzgaremos al mundo. Y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, ¿serán incapaces de juzgar asuntos pequeños? Dice. A ver, se los voy a repetir. No saben que un día nosotros los santos juzgaremos al mundo. Estamos hablando de los ángeles, ¿no? Y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, ¿serán incapaces de juzgar asuntos pequeños? No está hablando de los pecados que se cometen a diario, que nosotros tenemos que velar, tenemos que ver por ese pecado que está mal, no quedarnos de brazos cruzados. Si vemos cosas que están siendo mal, han sido injustas, están mal, hay que denunciarlas, pues. No podemos quedar con la boca cerrada, tenemos que decirlo. No saben, dice, que juzgaremos a los ángeles, dice. ¿Y por qué no entonces los problemas de cada día? Esto dice en Corintios 6. De todos modos, ya es una desgracia que haya entre ustedes pleitos, dice. Mire ustedes, le está diciendo que ya es una desgracia que haya entre ustedes pleitos, pelea quiere decir. Pero, ¿por qué mejor no soportan la injusticia? Quiere decir que si estamos peleados nosotros, usted con su esposa, usted con su hijo, usted con su cuñada, usted con su suegra, usted con su hermano, mire, dice, ¿por qué mejor no soportan la injusticia? Dice, o sea, quiere decir que es lo mismo, pues. Si usted está mal con su familia, está peleado con su hermano, está peleado con su padre, con su madre, con su cuñado, con quien sea, usted está cometiendo también pecado, pues. Eso quiere decir la palabra. O sea, no podemos estar así viviendo tan mal. Entonces el Señor dice, no reclamen justicia. Entonces, si ustedes están mal, entonces nosotros con autoridad de Dios, conforme a la palabra y nuestras actitudes que estén bien, tenemos derecho a reclamar. Eso quiere decir. Porque dice la palabra, ¿por qué no aceptan perder algo? Dice, ¿por qué no aceptan perder algo? Eso está diciendo el Señor. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, dice. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, dice. Eso no podrán heredar, pues. Lo dice aquí la palabra, yo no me lo estoy inventando. Se lo repito. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer. ¿Están escuchándome, jovencito? ¿Qué dije? Cierto, ¿no es? Ustedes son jóvenes de Cristo. Ustedes son jóvenes, son el futuro de esta comunidad. La hermana Caterine, ¿cuánto ora, cuánto se desvela, cuánto lucha aquí porque estos jóvenes estén bien de pie? Ella quiere lo mejor para ustedes. Alexander, ¿cuánto lucha allá?
en su humanidad, porque todos estos jóvenes reciban, porque todo este barrio recibe, y nadie aparece. Esta iglesia se llena, viene harta gente de afuera, pero queremos más de este lugar, queremos más de este lugar. Esos jóvenes que se ponen la batalla, sacando sus pancartas, saliendo con sus afiches para allá, vamos al grupo de oración donde vamos a encontrarnos con el Señor. Eso nos dice, no se queden sentados ahí, ya ustedes saben del Señor, están recibiendo al Señor, y a la persona que se le acerque a ustedes tiene que decirle, el Señor está vivo, el Señor viene, salve su alma, no se emborrache, deje los vicios, deje la pornografía, deje la prostitución. Esas cosas envenenan el corazón, la mente, y desechan el Espíritu Santo. Continúo. Ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, dice, escuchen esto, ni los que no tienen nunca bastante, dice, o sea, los que no se ven conforme con las cosas que tiene. Hasta eso había sido pecado. Increíble. Mire, ni los que no tienen nunca bastante, dice. O sea, quiere decir que a los que no los ve lleno uno con las cosas. Entonces, ni los borrachos, dice, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Así nos habla el Señor. ¿Es cierto o no? ¿Qué dice? Es cierto, ¿no? Esto lo dice la palabra. Lo vuelvo a repetir. Toda esta gente que estaba reclamando, porque por el feminismo, todos estos grupos que se han salido y ya vieron que tenían el apoyo del gobierno, empezaron a salir los grupos, estos grupos de homosexuales, de lesbianas. No estoy diciendo al pecador, estoy diciendo el pecado, que son tomados para quitarle y robarle el alma. La pedofilia, terrible caso, es el mismo caso de que sucedía en los tiempos antiguos. Por eso se creó la ley y Dios dijo, se hará esta ley para los adúlteros, para los que están cometiendo pecado, porque mire, dice aquí en la palabra, a tal punto que llegamos a comer, dice, uno la carne de su hija y otro la carne de su hija. Entonces aquí es un pecado fuertísimo lo que está hablando el Señor, y el Señor hoy lo está destapando. Aún ustedes tengan temor de decirlo, no lo callen, exhórtenlo, repréndanlo, porque tenemos la autoridad del Señor en Cristo Jesús, que resucitó y murió por nuestro pecado. Entonces el mal está vencido, y usted, si tiene la autoridad y ora todos los días y ve a alguien que se le viene y ve que está mal, en el nombre de Jesús, afuera Satanás, reprenda el pecado, no lo deje ahí, repréndalo, no reprenda al hermano, al pecado, háblele, es un demonio que se ha entrado en esa persona. ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque lo hemos visto, lo hemos experimentado, es espiritual esto, no es porque ellos quieran, muchas veces falta dominio. Yo decía, en una balacera que hubo de este lugar, esta discoteca donde había harta gente homosexual, un joven recibió 6 balazos y gracias a Dios vivió, pero le dio la oportunidad y él dijo, nunca más vuelvo a cometer ese pecado y vuelvo a la iglesia y me voy con Dios porque Dios me salvó, dijo. Entonces él sabía que estaba en él Dios, pero por desobediencia y por falta de dominio propio, la voluntad ya se le había ido, pero él sabía que estaba mal. ¿Pero por qué? Porque era Satanás quien lo tenía tomado. Entonces yo hablo de esta manera, ¿por qué? Para que todos sepan la realidad. Doble escritura, Jeremías, doble escritura, habla de un rollo escrito que se lo presentaron al rey, denunciando todo lo que estaba mal y el dictamen de Dios.
porque solo lo podían leer los dos y al consejo del rey, que eran los que iban a escuchar este libro que escribió Baruc, y que escribió Baruc a través de Jeremías. Cuando él presentó, el rey no le gustó y lo quemó el rollo y lo tiró al fuego, lo rasgó y lo echó al fuego. Rebelde, ¿no? Pero porque no conocían. Pero ahí estaba el dictamen. Se volvió Baruc y le dice a Jeremías: se ha quemado el rollo. Y Dios volvió a hablarle a Jeremías y le dice: Jeremías, vuelve a escribir desde el comienzo. Y empezó a escribir y le aumentó otras cosas más todavía. El Señor, ¿se dan cuenta? El Señor le dijo a Jeremías: escribe de nuevo otra vez. Y volvió a escribir y empezó Baruc a escribir de nuevo. Y otra vez lo presentó, lo leyó. Y ahí fue cuando le dice uno de los capataces, de los que ayudan al rey, le dice: Baruc, porque él era conocido, vete, le dice, porque el rey los va a mandar a matar, yo se lo voy a presentar. Entonces no fue Baruc el que se presentó la segunda vez, fue otro. Y a raíz de eso fue que el rey mandó matarlos a ellos, pero ya ellos se habían escapado, porque dice la palabra: si no te reciben bien en esta ciudad y te van a tratar mal y te van a querer matar, pues vete a otra ciudad, dice en la palabra. Entonces Jeremías era el que lloraba por su pueblo, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Hermanos, escuchen la palabra de Dios, escuchen, oren en su casa para que no caigan en tentación, para que no vengan arrepentidos de nuevo cada día. Es lo que yo estoy tratando de decirle, porque Jeremías era considerado como el profeta llorón. Ese lloraba increíblemente, este profeta, y Dios le habló a Jeremías. Mire, le voy a decir lo que Dios le dijo a Jeremías. Cuando Jeremías tenía 20 años, escuchen, jovencitos, a ver, allá, escúchenme. Jesús le dijo a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande, le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, le dice Dios, antes de que había nacido. Te di por profeta a las naciones. Dios necesitaba un profeta y Jeremías nació para esto. O sea, todos tenemos un designio. Hoy, si usted está sentado aquí, ya tiene un mandato de Dios. Así que no se me hagan los loquitos aquí. Ya ustedes saben que tienen un mandato de Dios. Entonces Dios le dice: desde antes que tú nacieras ya yo te había destinado a ser profeta, así que no me vengas como un niño, le dice. Y escuchen bien: tú pues ciñes tus lomos, le dice. Escuchen, Dios le habló: tú ciñe tus lomos, levántate y háblales tanto cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Fíjese, todavía le dice que lo va a proteger. Mire, no temas delante de ellos, para que no te venga yo a quebrantar delante de ellos. O sea, le dice el Señor que confíe en Él, porque Él lo iba a proteger, para que Él no tiemble y no llore delante pues de esos reyes que eran malísimos. Pues algo hablaba mal y ya lo iban a matar, pero le decía a Dios que hable, que en su nombre nada le iba a pasar. Y es lo que sucede hoy, mi hermano. En tiempos de tribulación, Dios está ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros. Y ustedes están sentados aquí y es porque quieren recibir más del Señor, ¿no es cierto? Pero Dios le manda ahora algo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios los envía a ustedes ¿a qué? A que sean fuertes y valientes. Prediquen la palabra, preocúpense. No importa, algunos dirán: no, ya yo estoy viejo para eso. Es mentira, mentira. Abraham, 100 años, ¿y cómo le habló Dios? 100 años tenía y Dios le hablaba: esto Abraham quiero, Moisés quiero esto. Entonces él le hablaba a los profetas, no importa la condición, le da a profetas jóvenes, mandó Baruc, Osea, todos esos profetas
eran más pequeños. Jeremías, a los 20 años le habló el Señor para que predique. Estos jóvenes ya deberían estar ahí, hablándole a la gente del Señor. Entonces yo los invito, mis hermanos, hoy a que ustedes hoy se integren a la viña del Señor. ¿Para qué? Para que le prediquen a la gente. Jesús está vivo y Él vino y murió por nosotros, porque todos los profetas que vinieron no pudieron. Entonces dijo: yo voy a ir y voy a salvar a este mundo y al que quiera salvarse. Bendito sea el Señor. Amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.